Hermanos, muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor por la lluvia, le damos gracias a Dios porque podemos estar una tarde más. Y bien, hermanos, es el momento de escuchar y de estudiar la palabra de Dios. Hermanos, espero que todos ustedes se encuentren muy bien en su casa, en su trabajo, con la familia, que su salud también se encuentre bien, pero sobre todo, mi mayor deseo es que su vida espiritual también se encuentre bien. Hermanos míos y amigos, en todo tiempo debemos buscar al Señor. Y en estos días yo le pedía ayuda a mi Dios, de su guía para buenas decisiones, de su provisión, de sus cuidados, de su amor y de su misericordia. Después de orar, humillarme delante del Señor, vino paz a mi mente, sabiendo que en Él estamos completos, pero que nuestro deber, ustedes lo saben, es orar, es confiar, es esperar, pero siempre nosotros debemos hacer lo que tenemos que hacer. Hermanos y amigos, los que hemos leído y estudiado un poco la palabra de Dios, sabemos que en la Biblia hay más de 350 pasajes donde el Señor nos dice, no temas. 350 pasajes el Señor nos dice, no temas, sigue adelante, persevera. Pero, ¿qué es perseverar? Es el tema de esta tarde, perseverar. ¿Qué es perseverar? Bueno, por definición de la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que perseverar es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Yo me permito añadir, a pesar de las circunstancias o de la adversidad. Una vez más, perseverar es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar, a pesar de las circunstancias o de la adversidad. Hermanos y amigos, algunos sinónimos de perseverar sería persistir, insistir, mantenerse, no volver la cara atrás, seguir adelante. Y como dice la palabra de Dios, no soltar el arado que ya antes habíamos tomado. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias Padre mío, porque tú eres bueno, porque tú nos has salvado. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias, Padre mío, porque tú estás con nosotros todos los días. En esta hora nos queremos poner en tus manos. Te ruego, Padre mío, que tú me ayudes, que tú me guíes. Te ruego, Señor, que sea tu palabra y tu Santo Espíritu, no mi pensamiento. Señor, te pido que me ayudes en esta hora. Te lo ruego en el nombre precioso de mi único Señor y Salvador, tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, el tener una actitud de perseverancia lleva al logro de los objetivos y aún algunas veces recibir más de lo que nosotros pudiéramos esperar. La perseverancia la vemos muy claramente en las actividades deportivas, por ejemplo en las Olimpiadas. Ustedes saben que cada 4 años se celebran o se celebraban las Olimpiadas. Hemos sido testigos de los logros de aquellas personas que con gran pasión por su disciplina llegan a obtener victorias increíbles. Vemos resultados que nos es difícil de creer y nos hemos preguntado muchas veces, ¿cómo es posible que el cuerpo humano logre tales hazañas? La respuesta está en la actitud del competidor, en su persistencia. Y esa actitud se llama perseverancia. Qué fácil es decir, bueno, mañana llueva, truene o relampaguee, me levanto y comienzo a hacer ejercicio. Voy al gimnasio y me voy a correr. Pero ¿qué pasa la siguiente mañana? Llegamos a decir, ay no, qué flojera, qué ricas están las sábanas, nos damos la vuelta y volvemos a cerrar los ojos. O podemos decir, ay, está nublado, mejor lo dejo para otro día. O podemos decir, ay, no, todavía está oscuro, mejor me espero más tarde y seguimos durmiendo. O podemos también decir, ay, no preparé los tenis,
O no me acuerdo dónde dejé la ropa deportiva. O podemos decir, ay, me desvelé. Hermanos y amigos, esas y otras excusas o pretextos son los peores enemigos de los logros personales. Son los peores enemigos de la perseverancia. Hermanos, otros campos de la actividad humana donde la perseverancia es imprescindible son la ciencia y los inventos. Y hablando de la ciencia y de los inventos, nos preguntamos, ¿cómo es posible que a alguien se le haya ocurrido esto? No sabemos. Hay una frase tan antigua como la humanidad misma que dice, la necesidad es la madre de todos los inventos. Pero también está la contraparte. La ociosidad es la madre de todos los vicios. ¿Con qué frase nos identificamos más? ¿Buscando alternativas para dar solución a las necesidades? ¿O nos identificamos más como buscar pretextos para seguir en nuestra área de confort? Bien, veamos algunos ejemplos de grandes inventores de la humanidad. Y dicen que para muestra basta un botón. Usted sabrá un poco de Isaac Newton. Él redactó la ley de la gravitación y es el autor de las bases de la mecánica clásica con muchas de sus leyes. O también usted habrá escuchado alguna vez de Guillermo González Camarena, un ingeniero mexicano que inventó la televisión a color. Si usted no lo sabía, la televisión a color es gracias a un inventor mexicano. Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison inventó la bombilla incandescente, o sea, el foco, inventó el fonógrafo, la cámara de cine y muchos otros inventos más. Alexander Graham Bell. Él inventó el teléfono y las bases de las telecomunicaciones. Imagínense. Nikolai Tesla, hoy está muy de moda, es un inventor en el área del electromagnetismo y está muy presente. Estamos viendo que eso podría revolucionar toda la industria. Leonardo da Vinci, se le atribuyen cientos de inventos, como el helicóptero, el submarino, los pontones portátiles y muchísimos inventos más. Benjamin Franklin, descubrimientos y teorías de la electricidad. También usted habrá sabido de los hermanos Wright, que inventaron el aeroplano, exactamente. Alexander Fleming, descubridor de la penicilina. Y Albert Einstein, autor de la teoría de la relatividad y padre de la energía atómica. Hermanos, estoy completamente seguro que muchos de ellos llegaron después de muchos intentos a su objetivo final, o probablemente buscaban algún otro beneficio y finalmente lograron algo diferente al esperado. No lo sabemos. Algunos de ellos lo encontraron por accidente, hicieron descubrimientos que los hizo reenfocar sus ejercicios y mucho de esto fue seguramente a prueba y error. A prueba y error. Pero finalmente su actitud fue la clave del éxito. Perseveraron y lograron triunfos y descubrimientos o inventos excepcionales que hoy en día hacen nuestra vida más cómoda, más práctica o más saludable. Y todo esto gracias a su perseverancia. Hermanos, algo en lo que coinciden el deporte y la ciencia es que es un deseo particular, una lucha personal con muchos enemigos, con muchas adversidades, con muchos contratiempos. Por ejemplo, los deportistas, el clima, instalaciones adecuadas, la salud del deportista, que haya un entrenador adecuado que lo vaya guiando, que haya métodos efectivos en la práctica de la disciplina en la cual está enfocado, y también prácticas de entrenamiento. También otro de las adversidades es que tengan los insumos necesarios y también los recursos. Y sabemos de muchos deportistas que a pesar de la adversidad, de fracasar una y otra vez, lograron proezas deportivas impresionantes. En el área científica, algunas limitantes podrían ser los recursos, el equipo adecuado, el material, los insumos, falta de patrocinadores también, información no disponible si es un área del conocimiento nueva,
También las envidias. Muchos de ellos fracasaron una y otra vez, y a pesar de toda la adversidad, lograron descubrimientos e inventos impresionantes. ¿Estos ejemplos no les suenan familiares en comparación con la vida cristiana? ¿Qué pasa con la vida cristiana? ¿Acaso no hay un deseo por logros y avances en nuestra vida espiritual? ¿No queremos que haya logros y avances en la iglesia? ¿No queremos que mucha gente más venga al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Y aparte, ¿acaso no hay también enemigos del creyente? Que hemos estudiado mucho de ellos en las cápsulas bíblicas en todo este tiempo. Los hemos visto como los enemigos de la armonía. Y sabemos muchas veces que el peor enemigo del creyente somos nosotros mismos, teniendo también al mundo y a Satanás. Hermanos, pero la gran diferencia entre el logro y la derrota podría ser si realmente el creyente tiene pasión y amor y gratitud a Dios. Dice allá en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Dónde está su corazón? ¿Está en obtener esos logros personales como iglesia, como familia? ¿O está buscando primeramente las cosas del mundo? Muchas veces el creyente se permite aventar la toalla, renunciar al llamado que Dios le ha hecho. Ahora bien, la Biblia nos muestra muchísimos ejemplos. Quisiera tomar solamente dos. Primeramente, Noé. A mí me impresiona, Noé, quien perseveró solamente 117 años. ¿Usted lo escuchó bien? Noé perseveró 117 años. Más del doble de la vida que yo tengo ahorita. Dios le mandó, harás un arca, y le dio todas las especificaciones, las cuales fueron claramente descritas. ¿Creen que Noé no tuvo adversidades? La madera, material para el calafateo, las burlas de los vecinos. Además, no había un antecedente a este evento. Jamás en esa época habían visto llover. Pero Noé perseveró durante 117 años. ¿Y saben qué? Lo logró. Seguramente tuvo días difíciles. Probablemente su esposa le decía, pero Noé, amorcito, así con todo el cariño como tratan las esposas a sus maridos, amorcito, mi vida, ¿estás seguro de lo que oíste? Y también sus hijos, me imagino. Papá, llevas construyendo eso más de 80 años y no vemos nada raro en el cielo. Qué difícil, ¿no? Algo más frustrante. Me imagino a los vecinos haciendo escarnio de él, se burlaban por más de 110 años. Y a Noé, nosotros lo vemos en la palabra de Dios, no le importó el qué dirán. Noé perseveró. Seguramente no fue nada fácil y durante 117 años, a mí en lo personal me impresiona, ¿no? Noé perseveró. Un ejemplo más, Moisés. Aunque no fue por decisión propia salir de Egipto por 40 años, ya que era culpable de homicidio, usted lo sabe, por haberse enojado e indignado por el maltrato de un guardia, por sus abusos contra el pueblo de Israel que habían venido a ser ya esclavos. Moisés huye de Egipto. Perseveró y aprendió mucho del pueblo de Madián, usted lo sabe, y también a través de su suegro Jetro. Aprendió del pastoreo, de vivir de forma nómada o itinerante, y en su momento tuvo un encuentro con Dios, usted lo debe recordar, la zarza ardiente. Después, por mandato de Dios, siguió aprendiendo el liderazgo y perseverar por otros 40 años en el desierto, hasta que Dios le dejó a las puertas de la tierra prometida. Conocemos bien la historia de Moisés y vemos que efectivamente tuvo muchas adversidades, aún contra sí mismo. Sin embargo, Moisés perseveró hasta el final. Nosotros, si analizamos un poco de la vida de Moisés, vemos que tenía un temperamento colérico.
a flor de piel, pero su carácter controló el temperamento muchas veces, hasta ser llamado un hombre manso, ahí en Números capítulo 12, versículo 3. Ahora, les digo yo que tiene un temperamento colérico y su carácter tuvo el control de ello. ¿Cuáles son los temperamentos? El sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. El sanguíneo es aquel que quiere ser siempre la estrella de la fiesta, que siempre está feliz, siempre hace bromas para arriba y para abajo. El colérico es aquel que tiene en la punta de la lengua o en sus vísceras ya el coraje, ya nomás falta una gota para que se derrame el vaso. El flemático es aquel temperamento que está mucho más enfocado a la apatía, a la desidia, deja las cosas para después. Es ahí una persona que, flemática, que no quiere participar en muchas cosas y va dejando todo. Y el melancólico es un temperamento de aquellas personas que siempre están tristes, deprimidas, decaídas. Y puede haber, no son siempre un solo temperamento, puede tener una combinación de ellos. Todos tenemos un poquito de cada uno. Ahora bien, el de carácter fuerte pone bajo control el temperamento. Muchos dicen, no, es que tiene un carácter muy fuerte, se enoja de cualquier cosa. No, tiene un carácter débil y un temperamento fuerte, porque su carácter no controla el temperamento. Lo que se llama dominio propio. Y hermanos, si tenemos dominio propio, la perseverancia será la cereza del pastel. Controlando nuestro temperamento y poniendo nuestro carácter por delante, entonces podremos ser perseverantes mucho más fácilmente. Hermanos y amigos, Noé y Moisés son historias de lucha, de adversidad, de un día a la vez, de un paso a la vez, pero el mayor ejemplo fue su perseverancia. Y ellos, como nosotros, sabemos que Dios cumple sus promesas. Ese es un importante incentivo para seguir un día a la vez, un paso a la vez. En esto nosotros tenemos que poner un plan de vida, un propósito de vida, como lo veíamos hoy en la mañana con el pastor. ¿Dónde están sus propósitos de vida como persona, como familia, como iglesia y también como hijo o hija de Dios? Si tenemos un propósito de vida, nuestra perseverancia estará enfocada. Por eso era importante el tema de hoy en la mañana. Teniendo ese propósito, la perseverancia es seguir adelante hasta llegar a ese propósito. Recordemos lo que dice la palabra de Dios: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahí está otra clave. Estamos con Dios y Dios estará con nosotros. Ahora bien, veamos unas breves citas acerca de la perseverancia. Primeramente, la perseverancia en un sentido negativo. Ponga atención. En 1 Samuel 12:25 dice: mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. El perseverar en hacer el mal, lo único que vamos a obtener es una muerte temprana y no estaremos agradando al Señor. En Romanos 6:1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y también sabemos lo que dice la ley de la siembra y la cosecha. Es muy clara. Lo que sembramos, cosecharemos. Si perseveramos en el mal cosecharemos. Ahora bien, la perseverancia que Dios quiere. En Proverbios 23:17 dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, como lo vemos hoy en la mañana y ahorita en Proverbios 1 y 2.
porque la sabiduría proviene del temor de Jehová. Seamos sabios y no tengamos envidia de los pecadores. Es cierto, podemos ver aquellos pecadores que vemos que tienen abundancia, carros nuevos, muchas casas, etcétera. Pero ¿dónde está su alma? ¿Dónde quedará? ¿Dónde van a pasar la eternidad? Perseveremos en el temor de Jehová todo el tiempo. En Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En otras palabras, confiemos en el Señor, en su palabra, en sus promesas, apropiémonos, perseveremos en Él, que nuestro pensamiento esté día y noche, como vimos hace ratito ahí en Josué capítulo 1, 7 al 9. Entonces, Dios nos guardará en completa paz. En Lucas 8, versículo 15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Usted ha sido buena tierra para la palabra de Dios? ¿Cómo está su corazón? ¿Es bueno y recto? ¿Y ha retenido esa palabra? Entonces, si perseveramos, daremos el fruto que Dios quiere y el propósito de Dios en nuestra vida se verá cumplido. Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14 dice así: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El perseverar no es un trabajo de una sola persona, y menos perseverar en la obra de Dios. El perseverar es perseverar unidos, juntos, ayudándonos unos a otros. Si yo flaqueo, venga usted y anímeme. Y si usted flaquea, échenos una llamada y oramos con usted. Así, todos unidos, como iglesia, como familias, como hijos del Señor. Y entonces, aquí el ruego dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, en familia, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Sigamos adelante, Hechos capítulo 2, versículos 41 al 43 y el 46. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas que Cristo les había dado. En la comunión unos con otros, reafirma la unión y el trabajo en equipo. En el partimiento del pan y en las oraciones. Había comunión unos con otros, oraban unos por otros. Y entonces ese perseverar como iglesia ayudó al crecimiento. Y luego dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La palabra de Dios no regresa vacía. Está el fruto, y el fruto que Dios da es eterno, es perenne, es para todos. Entonces, perseveremos como personas, como familias, como iglesia en la obra del Señor. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Hechos 13:43 dice así: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Un regalo inmerecido. Si nosotros perseveramos en la obra del Señor, en oraciones, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, si perseveramos,
la gracia de Dios será manifiesta. Y esto no es otra cosa sino por el amor que usted le tiene a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a Dios, te amo? ¿Cuándo fue? Porque por su gracia somos salvos. Tenemos ese regalo inmerecido. Mandó a su Hijo Cristo Jesús a morir por nosotros. Eso es la gracia de Dios. Es el amor de Dios en toda su magnificencia. Es injusto que nosotros no perseveremos en la vida cristiana. Es injusto que nosotros no perseveremos en la obra de Dios. Es injusto que nosotros, después de haber recibido la salvación de Cristo, nos apartemos, nos frustremos y fracasemos. Es momento de, a través de la perseverancia, mostrarle nuestra gratitud al Señor, porque su gracia es con usted y conmigo. En Romanos 2:7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Si usted ya aceptó al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, usted es salvo. Dice también ahí en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hagamos el bien por gratitud, por los demás. ¿Para qué? Para buscar la gloria y la honra de nuestro Dios. La inmortalidad ya no la entregó el Señor a través de la muerte de su Hijo Cristo Jesús. Primera a los Corintios 15:1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Hermano, hermana, ¿cuándo fue la última vez que trajo usted a una persona a los pies de Cristo? ¿Ha perseverado también en el evangelio? En presentar las buenas nuevas de salvación. Mucha gente se está muriendo. Es momento de hablarles de Cristo, porque si no, usted sabe, si la persona no tiene a Cristo en su corazón, va a sufrir toda la eternidad en el fuego eterno. Ahí donde arde con fuego y azufre, donde los dientes crujen y donde el dolor nunca va a cesar. ¿Eso quiere usted? Debemos perseverar también en el evangelio para que todo aquel que no ha creído crea en el unigénito Hijo de Dios y venga a la salvación. Seguimos adelante, Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La diligencia, la responsabilidad me habla también de perseverancia. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando, ser diligentes y perseverantes por todos los santos. Colosenses 4:2. Igualmente, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. No nada más orar, pedir, suplicar y rogar. También una oración de gratitud. Solamente orar al Señor dándole las gracias por todo lo que Él nos ha dado, por todo lo que Él nos ha suplido, por todo lo que Él nos ha prometido. Porque hoy estamos vivos, gracias a Dios, no por nosotros, sino porque Dios así lo quiere. Porque Dios tiene un propósito para su vida y para mi vida. Dele gracias a Dios todos los días. Dice la palabra de Dios, dando gracias a Dios en todo. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Hoy escuchamos la palabra de Dios, pasan 1, 2, 3 días y se nos olvida y regresamos. No, Dios no quiere eso. Que no seamos oidores ni lectores olvidadizos,
que seamos hacedores de la obra del Señor, perseverando en la obra, en el Evangelio, en la lectura, en la comunión, en la oración del Señor, para el Señor y con el Señor. Y entonces, como dice aquí Santiago 1:25, seremos bienaventurados en lo que hacemos o en lo que hagamos. Segunda de Juan 1:9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Usted se congregaba y yo también. Pero yo no sé si usted hoy en día se ha extraviado. Yo no sé si usted hoy en día se haya alejado. Yo no sé si usted hoy en día se haya olvidado de orar, de leer la palabra de Dios, de buscar al Señor todos los días. Porque dice que no tiene a Dios cualquiera que se extravía. Hoy es un buen día para que todos regresemos a la senda de justicia del Señor, a sus caminos, retomando la oración, la palabra del Señor, buscando a los hermanos. Sabemos que es difícil hoy en día, pero gracias a Graham Bell tenemos un teléfono, tenemos las plataformas y hay sobra tecnología para estar en comunión unos con otros. Casi para terminar, Josué 1, del 7 al 9, dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Como dice, en todas las cosas que emprendas. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, absolutamente todo, te saldrá bien. Es un mandato, dice el 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. De aquí yo puedo deducir que la perseverancia es un mandato de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Nos dice el Señor: no temas ni desmayes. Él nos dice 360 veces: no temas. Dios habla en serio. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hermanos y amigos, sabemos que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida y hasta el fin del mundo, como dice allá en Mateo 28:20. Entonces, ya para terminar, es momento de regresar al camino y perseverar. Es momento de regresar en Dios, en su palabra, en la oración, en la comunión unos con otros, en los ministerios, en el amor de Dios y también en santidad. Hermanos, que Dios les bendiga, les agradezco su atención, cuídense mucho y oremos unos por otros y seguir perseverando en la obra del Señor. Muchas gracias.